Así es. Se nos ha dado el poder más grande que hay en el universo, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Y pues bueno, pues vamos a entrar en materia. Pues haz una oración, ¿no? Ora para poner este tiempo en las manos de Dios, que sea pues Jesús, pues dirigiendo mis palabras, hablando al corazón de los que estén pues conectados ya, y vamos a ser pues bendecidos. Claro que sí, claro que sí. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos da, Señor, de volver a estar conectados contigo, Señor, en estas reuniones virtuales, Señor Jesús, que son una gran bendición para muchos que pues tienen esta posibilidad también a su alcance. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida de Alberto, Señor Jesús, porque pues como él bien lo decía, a hoy pues estaba viajando continuamente y para nosotros pues es una bendición también poder escucharlo y aprovechar al máximo, Señor, lo que tú le revelas a través de tu palabra, lo que tú quieres revelarnos a nosotros a través de su vida, a través del Espíritu Santo. Y Padre, pues usa su vida, Señor. Pasa un carbón encendido, Padre, que toda sabiduría humana quede a un lado y que solamente sea la revelación de tu Espíritu Santo obrando, exponiendo, Señor, para nosotros los que escuchamos, que podamos retener la palabra, entender la palabra, practicar la palabra, Padre. Usa la vida de mi hermano, Señor, y bendice a todos y cada uno de los que ya están conectados vía Facebook, los que van a entrar, los que están conectándose vía Zoom. Y que esta tarde, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea como un martillo, Padre, que ablande el corazón, porque es lo único que puede hacernos cambiar, transformarnos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, el tema ya nos estamos acercando, ¿no? Cada vez pues nos acercábamos. Ese es el 31º atentado de muerte contra Cristo. Es increíble, ¿no? A veces pues leemos muy superficialmente y no nos damos cuenta de cómo ahí desde Marcos capítulo 3 dice que se reunieron los fariseos, los saduceos y los herodianos, y así literalmente dice, conspiraron contra Jesús para destruirle. O sea, desde el principio lo querían matar, lo querían destruir, le tenían mucha envidia, así como los hermanos de José, a José le tenían envidia, y eso es algo terriblemente mortal. La envidia ha pues producido mucho daño, ha pues producido muchas guerras, y pues fue pues realmente lo que aquí pasó, ¿no? Entonces, el tema es cuando Jesús es condenado a muerte y azotado de nuevo. Es interesante cuando juntamos los dos, bueno, los cuatro evangelios, descubrimos cómo hay cosas que no nos habíamos dado cuenta. Permítame tantitito. Aquí me están reportando ya está, ya está. Que no se estaba viendo por el YouTube. Ok. Descubrimos cosas que no veíamos antes. Pues damos por hecho que pues Jesús nada más fue azotado una vez, pero fue azotado dos veces. Y en esta segunda ocasión, pues vamos a explorar y a ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan 17 cosas que le hicieron, 17 sufrimientos que tuvo Cristo cuando es condenado a muerte y azotado de nuevo. El orden de los acontecimientos, ya vimos estamos en el día jueves. Sí, fue flagelado, eso ya lo vimos antes, cuando él está con Pilatos, y ahora vamos a ver cuando es condenado a muerte y azotado de nuevo. La que sigue es impresionante, esa la vamos a ver en dos o en tres partes.
la crucifixión, la agonía y la muerte. Y vamos a leer los 4 episodios, los 4 evangelios unidos, para pues tener un panorama completo de cómo se vio la condenación, la sentencia a muerte contra Jesús. Dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a Barrabás, a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús después de azotarle, y habiendo azotado a Jesús, le entregó a la voluntad de ellos para que fuese crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le vestieron de púrpura, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, y comenzaron luego a saludarle, diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron y le sacaron para crucificarle. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Era la segunda vez que lo azotaban. Generalmente azotaban una sola vez y era para castigarlos y después soltarlos. O los azotaban cuando ya eran sentenciados a muerte. En este caso, pues Pilato mandó a azotar a Cristo porque planeaba soltarlo libre, pero cuando ya no pudo, cuando ya se vio atrapado y hace lo que pasa acá, que se lava las manos, pues tiene que cumplir con el protocolo y lo tiene que mandar a azotar otra vez, porque era la forma como pues llevaban a los sentenciados a muerte, pues los llevaban debilitados totalmente, de manera que no pudieran huir, que se pudieran ir burlando de ellos, que fueran dóciles para ser pues llevados hacia la cruz, que no pusieran resistencia. Esto se encuentra en Mateo 27 del 24 al 31, en Marcos 15 del 15 al 20, en Lucas 23 24 al 25 y en Juan 19 16. Vamos a irnos directamente, por cuestión del tiempo, a lo que aprendemos a Cristo, y vamos a ir explicando cómo se entrelazan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque vamos a ver todos los textos en cada uno de los puntos. Lo primero que aprendemos a Cristo acá es que debemos asumir nuestra responsabilidad y no endosarla a otros. O sea, no lavarnos las manos. Hasta el día de hoy, el lavarse las manos es un refrán popular, ¿no? Cuando tenemos que asumir la responsabilidad de algo, cuando tenemos que tomar una decisión y le dejamos la decisión a otros, le dice el uno al otro: no te laves las manos o te estás lavando las manos, o sea, estás evadiendo tu responsabilidad. Dice que aquí es el Evangelio de Juan el que dice, viendo, perdón, es el de Mateo, el que está en negro es Mateo, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque él procuró hasta donde más no pudo soltarlo libre. Él quería dejarlo libre, sobre todo cuando su esposa vino y le dijo: no tengas que ver nada con este justo, he padecido mucho en sueños a causa de él. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Pero esto no nos exime de culpa.
el endosar nuestra responsabilidad, el dejar nuestra responsabilidad a otros, no nos quita la culpa. Somos responsables ante los ojos de Dios. A veces en el hogar, los esposos endosamos la responsabilidad que nos toca de corregir a los hijos a nuestra esposa, o la esposa y el esposo dejan o hacen recaer la responsabilidad en los hijos. Y dicen, pues allá tú, si quieres andar en eso, pues allá tú, y no se meten, no intervienen. Pilato tenía la autoridad. Él ya había demostrado que él podía, si quería, aplicar la fuerza. Ya lo había hecho una vez. Él puso un águila romana en la ciudad, y eso atrajo las protestas de todos los judíos porque no había ni una sola imagen en Jerusalén. Y ellos pues temían que esa imagen la fueran a poner en el templo. Como esta imagen estaba en la calle, suponían que era una pues blasfemia, y protestaron contra él, y lo que hizo pues Pilato fue citarlos, citar a los líderes inconformes de esto, y les pidió que ofrecieran sacrificios, que pues trajeran sus animalitos y todo. Los citó en un patio y empezaron ellos a preparar los sacrificios. Y sin decir agua va ni agua viene, simplemente los soldados cayeron encima de estos hombres desarmados, que lo único que tenía era uno que otro cuchillo para pues degollar a las ovejas, y los masacraron a todos. Y se mezcló la sangre de los animalitos que llevaban para sacrificar con la sangre de ellos. Esto se lo fueron a decir a Jesús, ¿no? Y Jesús fue el que dijo, ¿no? ¿Ustedes creen que aquellos hombres que, pues, su sangre que fueron masacrados, y que, pues, Pilato había ordenado eso, eran más culpables que todos los que habitaban en Jerusalén? Y dijo, no, antes les digo que si no se arrepienten, todos ustedes perecerán de igual manera. Jesús usó ese episodio en la vida de Pilato. Pilato era un hombre desalmado, era un hombre cruel, era un hombre insensible. Él pudo haber sofocado totalmente esto, pero hay un factor que no estamos considerando aquí, que es el que vimos en la enseñanza de la semana pasada, que Dios está en control de todo, aun cuando no parezca, ¿verdad? Pilato tenía la fuerza militar, tenía el carácter, tenía el hígado, pues, ¿no? Tenía el estómago, como dicen, para matar a todos los que estaban allí presentes pidiendo a Barrabás. Ni siquiera tenía por qué ofrecerles a uno, ni siquiera tenía que quedar bien con el pueblo, ¿no? Sin embargo, como Dios está en control de todo, no permitió que Pilato pues usara de su fuerza bruta, pero eso tampoco nos excusa. A veces cuando enseñamos esta verdad de que hay cosas inevitables, como cuando Sansón se fijó en una filistea y los padres le dijeron, hijo, eso está mal, mira, aquí hay muchas hebreas, y pues Sansón se aferró. Ahí dice que esto venía de parte de Dios porque buscaba ocasión contra los filisteos. También cuando Roboam, el hijo de Salomón, el pueblo vino a él y consultó con los ancianos y luego consultó con los jóvenes, y que y que siguió el consejo de los jóvenes y no de los ancianos. Ahí dice, pero esto venía de parte de Jehová para cumplir las profecías que ya había dado y dividir el reino. Em, Dios conoce nuestro corazón,
Y desafortunadamente, eh, Él puede anticipar cuál va a ser nuestra respuesta. Y aun cuando sea Dios orillándonos, Dios nos orilla porque conoce nuestra carnalidad, conoce nuestra sensualidad, conoce nuestra debilidad, conoce nuestra hipocresía, nuestra doble vida. Y el hecho de que nosotros le echemos la responsabilidad de nuestras culpas a otros, el que no asumamos la completa responsabilidad de nuestras acciones, no nos disculpa, no nos excusa delante de Dios. Todos vamos a dar cuenta. Pilato tuvo que dar cuenta, la historia nos muestra cómo fue la trayectoria de este hombre, que si bien es conocido hoy es gracias a Cristo, no gracias a lo que hizo. Entonces, no le echemos la culpa a nadie, ni siquiera le podemos echar la culpa a Dios. Somos responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que dejamos de hacer. Segunda cosa que aprendemos aquí es que el juicio por dejarnos influenciar por otros es muy terrible. Dice que todo el pueblo dijo, cuando él se lavó las manos, ellos asumieron la culpa. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban no hablando por ellos mismos. Si leemos el contexto, la semana pasada analizábamos eso, fueron los principales sacerdotes y los principales del pueblo los que influenciaron, los que persuadieron al pueblo para que pidiese a Barrabás y pidiese que Jesús fuera crucificado. Entonces el pueblo, viendo su conveniencia, viendo lo que les habían prometido, seguramente viendo el intercambio, viendo lo que iban a ganar, a veces por querer ganar un poco, decimos cosas a la ligera, decimos cosas sin pensar y no entendemos el alcance el alcance de nuestras palabras. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es muy interesante los capítulos desde el 17, 18 de Proverbios en adelante. Cómo empieza a comparar al prudente contra el necio, ¿no? Y al necio lo pone como lo peor, como lo más detestable, como lo más ruin, lo más malo. Casi, casi que el, los que son necios ya están perdidos, ya están completamente, eh, pues, sentenciados, ¿no? Están acabados completamente porque em, este todo lo hacen mal, todo lo echan a perder, no se puede confiar en ellos. Vaya, es una situación bastante fuerte en la que Dios pone a los necios, ¿no? O sea, los pone en lo más vil, en lo más bajo, en lo más fuerte. Pues ahora sí que si hay algo que es lo peor en esta vida, es que llegues a ser necio. Denme un segundo. Em, Otra vez la transmisión de YouTube. Me reportan que falla. Déjenme lo arreglo aquí. Ahí está. Ahí está ya. Entonces,
después de que ha puesto a los necios por los suelos, pues como lo peor de la vida, como no hay nada peor que un necio, hay una frase que parece que está aislada, pero que resume toda esta segunda verdad que aprendemos a Cristo. Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Y luego dice, más esperanza hay del necio que de él. ¿Están escuchando? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras, de lengua suelta, que no piensa lo que habla sin pensar? Esta gente habló sin pensar y las repercusiones de esto fueron terribles, terribles. No pasaron muchos años, ni siquiera pasaron 20 años cuando el César se hartó de los judíos y dio una orden y dijo, desaparezcan a los judíos de sobre la faz de la tierra, y envió legiones a destruir y destruyeron, escuchen, está en la historia, todas y cada una de las ciudades y aldeas de Israel. Las quemaron por completo, todas. Todo el mundo empezó a huir para Jerusalén. Pensaban que era la ciudad indestructible. La sitiaron y después de un largo sitio la tomaron, la quemaron y borraron a Israel. Fueron esparcidos por todas las naciones. Y ese cautiverio duró 2000 años. Mucho por declaraciones como estas. A veces hacemos unas declaraciones, la verdad, qué bueno que estamos en la gracia y estamos en el pacto de la sangre de Cristo, porque si fuéramos de verdad a responder por cada insensatez que ha salido de nuestros labios, ya no estaríamos, yo ya no estaría vivo. Doy tantas gracias a Dios por la sangre de Cristo, y si tú estás oyendo esto, viendo esto y te has dado cuenta que has dicho cosas insensatas en tu furor, en tu enojo, en tu interés, en en el estado que lo hayas dicho, incluso si lo has dicho bajo los efectos de la droga o del alcohol, arrepiéntete y clama por la sangre de Cristo, porque el que estés borracho o el que estés bajo la influencia de una droga, no te quita la responsabilidad. No puedes endosarle la culpa a la droga o al alcohol. Somos responsables. No hay nada que contamine al hombre. Lo que entre por su boca, lo que lo contamine es lo que sale por su boca. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que decimos. La tercer, la tercer cosa que aprendemos a Cristo es que no debemos tomar decisiones para agradar a los hombres, sino solamente a Dios. Aquí se juntan Mateo, Marcos y Lucas. Y dice que entonces, dicen Mateo y Lucas, Pilato, lo mencionan Marcos y Lucas. Marcos es el que hace esta aclaración queriendo satisfacer al pueblo. Lucas añade, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó. Interesante que esta frasecita, les soltó, está en Mateo, Marcos y Lucas. A Barrabás solamente está especificado en Mateo y en Marcos, porque Lucas lo define como aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido. Y entregó a Jesús, dicen Marcos y Lucas, después de azotarle, eso lo dice Marcos. Mateo dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó a la voluntad de ellos para que fuese crucificado. No debemos tomar decisiones para agradar a los hombres, sino solamente a Dios. Esto se enlaza con las dos cosas anteriores que aprendemos a Cristo. A veces decimos palabras, tomamos decisiones, hacemos votos,
por las personas con las que estamos. No nos comportamos igual con todas las personas. Hay personas que nos imponen, hay personas que nos influyen, hay personas con las que tenemos algún interés. Eh, por ejemplo, los empleados se portan, de una forma muy educada con sus patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen miedo que los corran, tienen miedo que los expulsen. Algunos otros se portan de una forma diferente con alguien de quien esperan recibir algún beneficio económico. Y muchas veces, dependiendo de las personas, son nuestras palabras. Y es muy triste que ahí sí escogemos las palabras que vamos a hablar. Cuando somos citados por una autoridad o por una persona importante, hay quienes hasta escriben el discurso de lo que van a hablar, o sea, revisan qué es lo que van a decir, que no digan nada ofensivo, que no digan nada fuera de lugar, que todo lo que digan sea conveniente. Cuando de esa manera, no tanto escribiéndolo, pero sí examinando en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras que salen de nuestra boca, tratando a todos igual, no haciendo diferencia, porque Dios no hace acepción de personas, Él trata igual a todos. Sí, de pronto estamos con una autoridad y pues bueno, pues hay que ser amable, hay que ser pues correcto, pero igual debemos ser amables y correctos con un vagabundo, igual debemos ser amables y correctos con un pobre. El que hace acepción de personas comete pecado. Por eso yo pienso que Jesús era tan amado, tan querido por la gente, porque él trataba a todos como reyes, él trataba a todos con una dignidad increíble, y a los que se supone que debía tratar con reverencias y con favoritismos, pues los reprendía duramente, que eran los fariseos, ¿verdad? Que eran los que exigían la adoración, exigían la reverencia y el respeto de todos, como que Jesús estaba un poco al revés en ese punto. No quiere decir que a los grandes los vamos a tratar mal y a los chicos o a los pobres los vamos a tratar bien. No, se trata de que nuestras decisiones tengan que ver con agradar a Dios y no por el qué dirán, no ser influenciados por la gente, no buscar el bien de los otros o el bien nuestros en base al entorno en el cual nosotros estamos. No ser convenencieros, pues. Hay, hay muchos que actúan y deciden convenencieramente, deciden lo que les conviene, lo que más les conviene o donde menos pierdan. Y eso es una vida falsa, esa es una vida hipócrita. Tengo que es agradar a Dios porque a Dios le vamos a dar cuentas y otra vez, no podemos endosarle la responsabilidad a otros, que es el punto uno, y no debemos ser ligeros, no debemos hablar por hablar nada más. Por eso la escritura exhorta, ¿verdad? Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Por eso Dios nos dio dos oídos y nos dio una sola boca. La cuarta cosa que aprendemos aquí es que necesitamos valorar el inmenso sacrificio de los padecimientos de Jesús por amor a nosotros. A medida que descubrimos el valor de lo que Jesús hizo por nosotros, lo valoramos más. A veces no valoramos mucho algo porque no sabemos lo que nos costó, no sabemos el esfuerzo que requirió conseguir algo y a veces damos por hecho las cosas. Una de las cosas que damos
muy por hecho, pues es nuestras Biblias, ¿verdad? Nosotros pues tenemos pues una Biblia en casa, y pues a veces nunca ni la abrimos ni la tomamos en cuenta porque no conocemos la historia, no conocemos toda la sangre que se ha derramado y los sacrificios que se han hecho para hoy poder tener una Biblia en la casa, para hoy poder tenerla en la palma de nuestra mano. Y lo mismo pasa con el sacrificio de Cristo. Es interesante, vamos a explorar estas 17 cosas que Jesús sufrió por amor a nosotros. 17. Y es interesante que sean 17, porque el número 17 es un número que abarca una totalidad sin excluir nada. Allí en Gálatas 5, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, menciona 17 cosas. Allí en Romanos 1, cuando habla de los pecados que los hombres que no tomaron en cuenta a Dios cometieron y estando atestados y empieza la lista, da también 17. Es interesante que en Pentecostés, cuando tú haces la cuenta de cuántas lenguas, porque dice, hablan nuestras lenguas, medos, griegos, eh, mesopotamio, de Frigia, de Cilicia, de Panfilia, mencionan 17 idiomas diferentes. Los expertos aseguran que esos 17 idiomas incluyen la totalidad de los miles de dialectos y cientos de idiomas diferentes que hay. Son una mezcla o tienen raíces de alguno de esos 17. 17 significa que cualquier otra cosa es alguna categoría o subcategoría de algo que ya está. Por eso es que en Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que sufrió Cristo? Todo esto lo sufrió por amor a nosotros. La primera cosa que sufrió fue un secuestro, ¿sí? Dice, llevaron a Jesús, lo dice Mateo y Marcos, dentro del atrio, esto es al pretorio. Es un secuestro, ¿por qué? Porque su aprehensión fue ilegal, no fue conforme a la ley. De hecho, no había una acusación clara. De hecho, no pudieron encontrar ningún delito y tuvieron que acusarlo de algo que él mismo dijo. Entonces, si tú arrestas a alguien sin un motivo, sin una causa, sin un, un, un delito específico, eso se tipifica como secuestro. Entonces, Jesús padeció el secuestro. Hoy que tantas personas son secuestradas y sufren ese horror, esa injusticia de ser privado de la libertad, no por un delito que se haya cometido, sino por los intereses de otros, generalmente para exigir pues rescate o para traficar con los órganos. Eso también lo padeció Jesús. Luego dice, convocaron. Esa es una conspiración. Eso es cuando personas a tus espaldas planean cómo hacerte daño, cómo atraparte, cómo, cómo lastimarte. Es algo premeditado. Tercera cosa que padeció Cristo es acoso. Dice que reunieron alrededor de él toda la compañía. Eso lo dice Mateo, y Marcos aclara que fue toda la compañía, o sea, no fueron unos cuantos soldados como a veces ponen en las películas, era toda una compañía pues soldados que va entre los 40 y los 100 y los 100 soldados dependiendo de cuál era el turno, pero eran por lo menos más de 40
personas que estaban reunidos alrededor de él acosándole. Es un acoso, es ser pues rodeado por muchos, amedrentado por muchos, eso se llama acoso. La cuarta cosa que padeció Cristo por amor a nosotros es la ignominia. Ignominia quiere decir vergüenza pública, porque dice que lo desnudaron. De hecho, la desnudez era una de las más grandes vergüenzas que podía sufrir un, eh, un judío en estos tiempos. Lo vemos en uno de muchos casos cuando David manda a sus soldados a dar el pésame a alguien y éste piensa que son espías y dice que les corta las barbas y les corta la ropa hasta las nalgas, dice. Eso fue una vergüenza tan terrible que pues David va con el fin de destruirlos a todos. La ignominia es la vergüenza pública. A nadie nos gusta que nos desnuden, que nos exhiban totalmente sin ropa. Luego la quinta cosa se llama sarcasmo. Dice que le vistieron de púrpura. Le vistieron de púrpura, ¿por qué? Porque pues estaban sarcásticamente, estaban tratándolo como un rey, pero el sarcasmo es un tipo de crueldad en la que se humilla a la persona a la que se le hace el sarcasmo. El sarcasmo viene siempre acompañado de la burla, son como pues gemelos. Sarcasmo y burla vienen unidos entre sí, ¿no? Le echaron encima un manto escarlata, aparte de que estaba con un vestido color pues violeta, color pues púrpura, le echaron encima un manto, una capa pues escarlata, roja, ¿no? Pues burlándose de, de él, porque lo iban a disfrazar como de un rey, pero era un rey del cual se estaban pues burlando. Luego, la séptima cosa es la crueldad. Dicen Mateo y Marcos que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Esta corona representaba la corona de un rey, pero este es un rey del cual se están burlando. Y es una crueldad porque esta corona, pues, le produjo heridas en su sien que le bañaron la cara de sangre, el cuerpo, y no satisfechos con eso, pusieron una caña en su mano derecha, una caña como una tiara, pues los reyes normalmente tenían una tiara con la cual ejecutaban las órdenes. Lo están humillando, es una humillación. La novena cosa es que hincaban la rodilla delante de él y le escarnecían. Ese es el escarnio. El escarnio es cuando tú le dices malas palabras, le dices groserías, insultas a alguien al grado de que lo fastidias, al grado de que lo pisoteas a un grado máximo, pues. La verdad es que cuando analizamos esto, no creo que haya algún ser humano que haya sufrido tanto en una misma hora, ¿no? Luego, la décima cosa que él padeció por amor a nosotros es la ironía. Dice que comenzaron luego a saludarle, diciendo, Salve, rey de los judíos. Eso es ironía. La ironía está asociada con la crueldad, está asociada con la humillación. La ironía es algo, es, por decirlo así, un insulto sofisticado, pero que es muy hiriente porque es una maldad sofisticada, pues. No cualquiera sabe usar la ironía.
La onceava cosa es el desprecio. Aquí ya, después de pasar a todas las reverencias y las burlas y estar molestándolo, insultándolo, pues, pues verbalmente, ahora pasan ya al acto físico, empiezan a escupirlo. Escupir a alguien era una señal de maldición. Cuando los judíos querían maldecir a alguien o mostrar que alguien era maldito, lo escupían. Era una señal de desprecio, de odio máximo. La doceava es el maltrato. Toman la caña, que era la, pues, la función como la tiara, y empiezan a golpearle en la cabeza, que de por sí las espinas estaban lastimando la sien, y esos golpes debían incrustar más esas espinas y producir dolores espantosos. Y ahí está Jesús sin defenderse, sin protestar, tal y como la profecía lo había dicho, como oveja fue llevado al matadero. La oveja es el animal, el único animal que cuando es llevado a la muerte no ofrece resistencia, no se opone. Algunas, algunas ovejas tiemblan de miedo o lloran, pero no se resisten. Aquí está Jesús como una oveja. Mis hijos pues tenían, el mayor tendría unos 8 años, el menor tendría unos 6. Yo les había enseñado que pues Jesús era más poderoso que Spider-Man, que Batman, que Superman, que el Hombre Araña, que todos juntos, pues, que no había nadie más poderoso que Cristo. De hecho, cuando fuimos a ver la película ¿qué se llama? Del Titanic, uno de mis hijos dijo, ay, ni Dios lo hunde, Dios nada más hace así y con eso destruye el barco. Y el otro, el más chico, dijo, no, 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 Dios lo destruiría así. Y nos quedamos esperando, ¿no? Y no hizo nada. Le digo, ¿cómo? Así, papá. ¿Cómo? Así, con la mente, ni siquiera tiene que hacer ningún gesto. O sea, entendió que tal era el poder de Cristo que ni siquiera tenía que hacer así, ¿no? O así con la mano, no. Simplemente sin mover un solo músculo de su cara, pensándolo en su mente, así estallar el barco Titanic. Cuando salió la película La Pasión de Cristo, pues no los pude meter al cine porque era clasificación C. De hecho, yo fui con mis hijos y me dijeron, no pueden pasar, esta película es clasificación C. Entonces busqué la película entre los piratas, benditos piratas, conseguí la película, llegué a la casa y se las puse. Y estaban viéndola y cuando lo estaban golpeando, estaban, pero atónitos, como que no lo podían creer. Y cuando vi sus caras como de angustia, de duda, como diciendo, ¿qué es eso que está pasando ahí? Le puse pausa y les dije, ¿qué es lo que pasa, hijos? Y se voltearon los dos. Y casi que como en coro me dijeron, ¿por qué no se defiende? ¿Podía Jesús defenderse? Uf, así, mira, así, así. Con la pura mente lo hubiera aplastado a todos. Dice Apocalipsis que cuando Jesús descienda en las nubes y pose sus pies sobre el monte de los olivos frente a Armagedón, el monte no va a soportar su santidad y se va a partir en dos y Jesús va a quedar suspendido en el aire, como Goku o como este de Matrix, no pues volando en el aire. Y va a destruir a 200 millones de seres humanos reunidos para destruir a su pueblo. Así miren, con el aliento de su boca. O sea,
va a echar un tufo, pues. Y eso, algunos eruditos aseguran que va a ser una reacción química con el aire que va a desvanecer a 200 millones de personas. Ezequiel describe cómo va a hacer que su carne se va a deshacer en ellos, que van a hacer así como desintegrada su piel, hecha como gelatina y luego desintegrada, y lo único que va a quedar va a ser sangre, y que ese valle de Armagedón va a quedar como un lago de sangre de la altura de las bridas de los caballos, como de 1,5 metros. Científicos han hecho el cálculo. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de sangre, todos, los mismos litros. Y en ese valle, la extensión del valle físico existe. Si hubieran 200 millones de personas ahí, ¿cuántos litros de sangre habría? Porque lo otro se va a desintegrar. La piel se va a deshacer así, 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 así. Y el valle se va a, pues, volver un lago, y hacen los cálculos y coincide con lo que el Apocalipsis dice. Sería un lago de 1,5 metros de profundidad, esparcido por todo el valle de pura sangre. Pero aquí está el Rey de Reyes, el que cuando fueron por él, eran cerca de 300 personas que lo fueron a arrestar. Les dijo: ¿a quién buscan? Y dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y todos cayeron al piso. Nada más con que él dijo: yo soy, cayeron al piso. Él podía haberse ido hasta Roma diciendo: yo soy, destruyendo legiones enteras. Pero aquí está, y ese es el valor del sacrificio de Cristo, que teniendo el poder para despedazar a todo el ejército romano de un solo golpe, con un solo ángel, porque un solo ángel, mató a 183,000 soldados asirios en una noche. Y él le dijo a Pedro: ¿qué no sabes que ahora mismo podría orar a mi Padre y no me daría 12 legiones de ángeles? O sea, 144,000 ángeles que destruirían a millones de soldados romanos solamente con una orden de él. Pero aquí está el Rey de Reyes, el Todopoderoso, dejándose maltratar. 13ª cosa que padeció Cristo por nosotros: puestos de rodillas, le hacían reverencias. Eso es ridiculización. O sea, lo ridiculizaban, burlándose todos. Em, Dentro de todo esto hay muchas cosas implícitas que la verdad me da, pues, vergüenza, me da estupor siquiera mencionarlas. Dice que después de haberle escarnecido, después de estas 13 cosas, dice que le desnudaron la púrpura. Eso se llama exacerbación. La exacerbación es infligir un dolor sobre una herida. Cuando tú echas sal sobre la herida de alguien, tú estás exacerbando su dolor. La exacerbación significa que si alguien tiene una herida en alguna parte del cuerpo y tú le aprietas ahí, le produces el doble o el triple del dolor que ya tiene. Eso es exacerbar. Eso es lo que hicieron. La púrpura ya estaba pegada a su piel por tantos golpes y latigazos que había recibido. Entonces, encima de que está adolorido por todo lo que ya le han hecho, le arrancan la púrpura y se lleva trozos de piel y produce un dolor indescifrable. Luego le quitan el manto, o sea, lo despojan. Es es algo simbólico, pero significativo aquí, que él fue también despojado. 16 dice que le pusieron sus propios vestidos. Esto tiene que ver con el abandono, porque pues ya ahora sí que estás a tu propia suerte, ahí está tu ropa, a lo que sigue, pues.
y 17 le llevaron y le sacaron para crucificarle. Esto se conoce como abuso. Abusaron de él. Todo esto fue allí antes de ser llevado a la cruz. En la cruz, híjoles, cuando pues veamos la crueldad sigue y continúa y no tiene límites, porque si ya lo habían hecho sufrir 10 veces más de lo que estaba sufriendo en la cruz, no pararon. Y por último, el plan de Dios siempre se cumplirá para producir salvación, por muy doloroso que sea. Y esta es la lección que nos debemos quedar en esta tarde. Son 5 cosas las que aprendemos a Cristo. Esta es la última. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Después de las 17 cosas que le hicieron la compañía de soldados. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Todo esto había sido diseñado por Dios para nuestro bien. El sufrimiento es un misterio, pero no porque sea un misterio no podemos conocer su propósito. Es un misterio cómo se forman los huracanes, por qué los temblores. Si no fuera un misterio lo de los terremotos, pues podrían predecirlos, ¿verdad? Podrían prevenirlos, pero no saben cuándo es que pueda ocurrir, nadie lo sabe, ocurren cuando menos se imaginan. Nadie puede controlar el curso del viento. Este huracán que azotó Acapulco, pues era una tormentita, pues no hay bronca, ¿no? Y en un 2x3 pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán del tipo más violento que hay y pegó con todo. Son cosas que no entendemos, que no podemos controlar, pero eso no significa que no podamos medir los efectos y las consecuencias. Hay destrucción cuando hay un temblor, cuando hay un huracán. Tampoco entendemos muy bien lo de las sequías, lo de las lluvias, porque a veces llueve mucho, porque a veces llueve poco, pero entendemos que la lluvia es necesaria y a veces la misma lluvia destruye y la misma lluvia que está destinada para el bien termina haciendo el mal. Son cosas que no entendemos, pero respecto al dolor, respecto al sufrimiento, aun cuando no lo entendamos, tiene un propósito. Y el propósito siempre va a ser la salvación. Lo vemos en Job. Job era el mejor ser humano que había sobre la tierra. Pero Job, si Dios no hubiera intervenido para producir semejante dolor en su vida, Job se hubiera ido al infierno. Porque la única manera de entrar al cielo es a través del arrepentimiento, del reconocimiento del Mesías, de buscar la salvación. Pero ¿cómo puede un hombre rico, santo, justo, temeroso de Dios, perfecto, según las palabras de Dios mismo, saber que está perdido si él es el mejor ser humano que existe? Entonces Dios amó demasiado a Job como para permitir que continuara en esa situación y permitió el quebranto tan terrible en su vida. ¿Qué produjo todo eso? Que Job se arrepintiera, que Job se diera cuenta que sí, era el mejor de todos los seres humanos, pero comparado con Dios era peor que una araña apestosa y fea, pues. Era peor que un orco con, con cáncer, era lo peor, pues, era peor que una momia. eh,
era nada. Por eso dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Pensé que te conocía, pero la verdad es que nada más de oídas te había oído. Entonces, quedémonos con esto. ¿Qué estás padeciendo ahorita? Si analizas la historia de tu vida y te pones a hilar las cosas y te pones a atar cabos, después de que pasan años te das cuenta que los peores sufrimientos y dolores que has atravesado en tu vida han sido para tu beneficio. Eso le pasa a muchos que caen en la cárcel. No hay uno de los peores, uno de los peores dolores es ese, caer preso. Pero ese dolor te llevó a los pies de Cristo. Ese dolor te hizo ser lo que hoy eres. Ese dolor forjó tu carácter y tu vida para que hoy estés haciendo y disfrutando lo que estás disfrutando. Entonces, ¿qué estás padeciendo ahora mismo? Eso que estás padeciendo ahora mismo no se compara en absoluto con lo que padeció Jesús, pero es doloroso, duele. Bueno, ese dolor tiene un propósito y es la salvación. Posiblemente la salvación de miembros de tu familia, posiblemente la salvación de personas por las que has estado orando, posiblemente tu propia salvación. Pero siempre hay un propósito y en medio del dolor tenemos que confiar en que Dios tiene el control de todo y que a Él no se le escapa nada. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre tienes un plan perfecto, tú siempre tienes una respuesta a todo lo que nos pasa, Señor. Hay mucho sufrimiento y mucho dolor en esta tierra, Señor. Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que nos cuesta mucho aceptar, Señor. Y nos duele a veces por la impotencia de que no podemos hacer nada. Y a veces pensamos que si fuéramos tú, nosotros evitaríamos el dolor, evitaríamos la crisis, evitaríamos la muerte, evitaríamos el sufrimiento de aquellos que amamos, que están enfermos y que no se curan, o que han perdido un hijo y que no se halla, o que han perdido sus bienes y no hay forma de cómo puedan recuperarlos, o han, o han perdido un hijo, Señor. Tragedias irreparables, Padre, que no entendemos, Padre. Y si fuéramos tú, lo evitaríamos, Padre, pero tú eres Dios y si tú lo permites es porque tú tienes un propósito que no entendemos, pero que después llegaremos a entender. Padre, que podamos quedarnos con esto, en entender esto, que aunque no lo podamos ver ahora, el fruto de nuestra aflicción y de nuestro dolor va a ser la salvación. Y que en medio del dolor podamos tener esperanza, podamos tener alivio, Señor, podamos ser consolados y confortados. En el nombre de Jesús. Amén.